Bueno, que Dios les bendiga. Vamos a ver un tema muy importante que es sobre las misiones mundiales. Vamos a tratar de ser lo más breves posibles debido a que es un tema pues bastante largo. Entonces, pues vamos a tratar de ser breves, de ser rápidos y de ser concisos. Em, ok, hay que ver cuál es el panorama de la necesidad misionera mundial. Vivimos algo que es llamado explosión demográfica, es decir, que en la actualidad, en los últimos años, la gente ha crecido de una manera, si pudiéramos decirlo, de una manera exponencial, porque ha crecido tanto que ya no se da abasto, y lo hemos visto que ya no hay abasto de alimentos, ya no hay abasto de agua, ya no hay abasto de lugares en donde vivir. Estamos viviendo en la época en donde hay una sobrepoblación mundial, en el cual ya no se da abasto de muchas necesidades principales como son la alimentación y la salud. Y también, por el mismo paso, también ya no se da abasto tanta gente para ser compartida del Evangelio. Bien decía la Escritura que los obreros, la mies es mucha y los obreros pocos. Ahora, hay algo por estadística que nos dice que casi 2/3 de la población mundial nunca ha escuchado el mensaje del Evangelio, y eso es algo cierto. Hay muchas regiones, muchos países en los cuales no conocen, no se tiene el conocimiento de lo que es el Evangelio. Muchos lugares ni siquiera tienen el conocimiento de lo que es una sociedad urbanizada, viven en total desapego a lo que es la sociedad. Hay incluso islas en las cuales no se pueden accesar o son de muy difícil acceso con idiomas que no son conocidos para el mundo en general. Entonces, el evangelizar significa comunicar las buenas nuevas a fin de que la persona sepa que debe tomar una decisión a favor o en contra de Cristo. El evangelismo, ¿cuál es la combinación del evangelismo? ¿Cuál es, hasta dónde decimos como cristianos que ya terminamos de evangelizar? Cuando la persona te da un sí, cuando la persona te da un no. Eso es cuando ya decimos, se acabó el labor de evangelismo o el evangelismo está hecho. Ahora, aquí tenemos eh, una tabla en donde tenemos a la población por bloques. Por ejemplo, en América del Norte, en el año de 1990, vemos que hay 278.000 personas. En el año de los 2000 había 298.000 personas, pero vemos un gran salto en el año de los 2020. Prácticamente van saltando de 10 en 10 o de 20 en 20, y ya para el año 2020 pues ya son aproximadamente 328 millones de personas. En total, para el 2020, entre Europa, América del Norte y Oceanía, tan solamente de esas regiones, sin contar Australia, sin contar el Oriente, sin contar Asia, eh, sin contar el resto de América, tenemos un millón, perdón, 1.350.000.000 de personas. Y contando Latinoamérica, África, Asia para el 2020, tenemos 8.228.000.000 de personas. Dentro de estos, los países más poblados para el 2000, tenemos que 1.280.000.000 de personas lo ocupa China, seguido de India, Estados Unidos, Indonesia, Brasil, Rusia, Japón, Pakistán, Nigeria y Bangladesh, que son los países más poblados. Ahora, las ciudades más pobladas, con 26.300.000 personas en el 2000, es la Ciudad de México. Una de las ciudades más grandes. Luego le sigue San Pablo, Tokio, Nueva York, Calcuta, Shanghái, Bombay, Buenos Aires, Seúl y Río de Janeiro, que son entre las ciudades más habitadas del mundo. Ahora, las principales religiones mundiales, eh, aquí tenemos el alcance, tenemos una gráfica donde vemos las religiones mundiales más grandes, ¿no? Entonces, podemos tener que dentro de los cristianos nominales, por decirlo así, está en el 23.6% de la población. ¿A qué nos referimos con cristianos nominales?
entre todos los que adoramos a Cristo, bueno, y también gente que quiere adorar a Cristo, como son los católicos. Después de ahí seguido tenemos a los no cristianos, o también llamados ateos, que en la última década tiene va en crecimiento los ateos, con un 25.5% de la población total. Seguido de ahí tenemos a los musulmanes con 16.4, luego hinduistas 10.9. También tenemos a los evangélicos con 7.3, específicamente los cristianos, ocupamos el cuarto lugar en cuanto a religiones mundiales. Posteriormente de ahí ya tenemos a budistas, a tribales, a religiones chinas, entre otras religiones de pequeñas denominaciones. Ahora, ¿cómo medimos el fruto de la evangelización, perdón, a través de los creyentes? La cristiandad tiene aproximadamente 1.6 millones de creyentes, pero solo una cuarta parte son cristianos evangélicos. Sí, es la población que se tiene estimada de los que realmente han creído en el evangelio. Eh, Ahora, nosotros debemos hacernos una pregunta. De estos evangelios, de estos evangélicos, los que conocemos realmente la verdad, ¿cuántos misioneros transculturales conocemos? Es decir, ¿cuántos misioneros conocemos que van a las naciones, a las culturas, a predicar el mensaje de la salvación? Son muy pocos, o casi ninguno tenemos algún conocido así. Ahora, ¿cuál de estas religiones serán las más difíciles de penetrar con el Evangelio? Muchos creen que son los musulmanes, muchos creen que son los judíos. También yo creo que son entre los judíos y aquellas personas que ni siquiera creen en Cristo, que creen en sus propios dioses. No tienen una Biblia. ¿Cómo les haces creer en Cristo a través de la Escritura si no conocen la Biblia? Ahora, el Antiguo Testamento y las misiones mundiales. En el mundo entero se habla poco más de 6.000 idiomas. Dios ha tenido un plan maestro desde la fundación del universo para su pueblo, según Deuteronomio 4, 5 y 6, 32, 40, Isaías 2, del 2 al 4. Ha puesto a Israel como luz, según Isaías 42, 6, para que Dios al elegir un pueblo, lo ha puesto como faro para que pueda alumbrar a las naciones. Lo resaltante del pueblo elegido de Dios es que debían obedecer las normas escritas que Dios les había dado. Más que ir y hacer discípulos, era mejor venir y obedecer. Aquí, la normativa para el pueblo de Israel es venir y obedecer, más que ir y hacer discípulos, que fue la gran comisión que fue al pueblo cristiano. Ahora, no se nos olvide algo que habla explícitamente Romanos, por el capítulo 10, capítulo 11, en donde el pueblo de Israel dejó de ser luz y se convirtió en un lugar de oscuridad, de pecado, y rechazaron al pueblo, a Dios como su soberano y como el único Dios verdadero. Por lo tanto, Dios ha escogido al pueblo gentil para predicar el Evangelio. Y aquí es donde viene el Nuevo Testamento y las misiones. El Antiguo Testamento es la semilla y el Nuevo Testamento es el resultado, es decir, la flor, la fruta de lo que fue aquella semilla, de lo que Dios inculcó a través de los profetas de la ley. Dios inculcó que vendría un Salvador y la culminación de esa ley y los profetas aparece cuando Cristo muere y dice, consumado es. Ahora, básicamente, el Nuevo Testamento obedece al mandato de Cristo de llevar los mandamientos de Cristo, según Juan 1, 1 y 4. Cristo entrega la gran comisión en Mateo 18, 19, también en Hechos 1, 5 y también en Hechos 1, 8, en donde les dice, me seréis testigos, es decir, me saldrán ustedes a testificar que yo, Cristo, he resucitado y vengo a hacer salvación para las naciones. Siempre predicando el mensaje central de salvación que ya hemos expuesto infinitamente y que ustedes muy seguramente lo conocerán, que es Cristo, Dios nos ama tanto. El hombre ha depravado, ha sido pecador, pero Dios nos ama tanto que ha mandado a su Hijo unigénito para que también se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y el mensaje, la culminación, el sello de aprobación de que somos salvos por medio de Jesucristo es cuando Cristo vence la muerte y resucita el tercer día. Ahora, es algo bien interesante aclarar las misiones antes de la Reforma. Durante el siglo I, los cristianos llegaron a crecer en cantidad estimada de 500.000. El crecimiento durante el siglo I no fue algo tan sustancial como lo hacen en los últimos años. Sin embargo, la iglesia primitiva marcó una diferencia entre el evangelismo y lo que se decía en el Antiguo Testamento, que es venir a obedecer.
Ahora, a partir en la iglesia primitiva, en los primeros siglos, aproximadamente entre el año 100 y 303, la característica de la iglesia es que se tiene una persecución por parte de Roma. En el siglo II, los cristianos se esparcen por medio se esparcen por medio de testimonio espontáneo de cristianos comerciantes, así como misioneros, evangelistas y soldados esclavos. Ese fue el método de evangelismo en el siglo II. Ahora, surge también la diversidad de líderes en los siglos II al IV. Pastores como Policarpo en el siglo II, Clemente de Roma en el siglo II, Cipriano Mártir Cipriano Mártir en el 258, escritores como Clemente de Alejandría, Orígenes en el 128 al 251 y Eusebio de Cesarea, que es uno de los historiadores más reconocidos porque se reconoce mucho de la historia de la iglesia eclesiástica a través de Eusebio de Cesarea. Autor de la historia eclesiástica. Sale apologistas como Justino Mártir, en el 103 al 165, Tertuliano, misioneros como Ireneo, que fue enviado hacia Menor y a Lyon en Francia, y Panteno, que fue de Alejandría y a la India. Son por mencionar algunos evangelistas, historiadores que promulgaron el evangelio a toda criatura, como lo decía Hechos 1:8. Centros estratégicos que permitieron la expansión del evangelio. Hubo la creación de centros estratégicos como lo son Lyon en Francia y Cartago en el norte de Arita. En Persia surge Edesa, el primer reino convertido en el cristianismo, y permitió la traducción de los evangelios al siriaco, idioma hablado en el oriente, en Alejandría exactamente. Panteno fundó una escuela de entrenamiento de misioneros que salieron hacia el norte de África, Arabia y la India. Aquí nos está dando como que algunas efemérides que conocemos acá, en donde los cristianos se fueron expandiendo poco a poco. Ahora los misioneros, que fue una respuesta clave en Europa en el año 313 al 800, como Ufilas, conocido como el apóstol de los godos, cerca del río Danubio, inventó el alfabeto godo y tradujo las escrituras de este idioma. Patricio, enviado de Inglaterra a Irlanda, país convertido posteriormente en el centro misionero. Columba estableció en la pequeña isla de Eldona, cerca de Escocia, un centro de preparación de líderes que, al igual que otro en Irlanda, fue decisivo en la expansión de fe en la región norte del continente. Wilbur fue enviado de Inglaterra a Holanda y a Dinamarca. Bonifacio, misionero en Alemania, donde fundó escuelas bíblicas. Estamos viendo aquí cómo la iglesia primitiva, en sus extensiones, trataba de hacer escuelas bíblicas en donde no se tenía como que el concepto de ahora se entiende, que se ha distorsionado bastante. Es importante aprender el origen de lo que tenemos nosotros como cristianos, para entender qué es lo que debemos hacer, a dónde tenemos que regresar, en un origen. Por lo que nos estamos dando cuenta, los cristianos no se reunían a manera de adorar a Dios. Bueno, sí, pero no era el principal motivo, como las iglesias de ahora, que vas a adorar a Dios, te sientas, escuchas la palabra, te sales, haces en todas las semanas actividades normales. No, antes las iglesias cristianas, los misioneros cristianos, su fundamento, bueno, su función principal era crear escuelas cristianas en donde se capacitara a los congregantes, a las gentes que quisieran ser capacitadas en la función misionera para expandir el evangelio. El Islam, en algún otro momento hablaremos sobre el Islam, pero el Islam fue un gran reto misionero en el siglo VII. Su origen y desarrollo. En el siglo VII surge el Islam en la Arabia como una religión antagónica del cristianismo. La era musulmana comienza en el año 622 con la Égira, es decir, la huida de su fundador, Mahoma o Mohamed, de la Meca. Impulsados por la sed de conquista, los musulmanes se apoderaron de importante territorio al término del siglo, como lo es Siria, Asia Menor, Mesopotamia y Egipto con sus ciudades. En el año 711 entraron a España, pero por acto providencial lograron ser detenidos por Carlos Martel en la histórica batalla del Tour de Francia en el 732. Es decir, el imperio musulmán abarcó gran parte de Asia, consiguiendo convertir a a los que iban contestando a la religión musulmana. ¿Cuál es la doctrina del musulmán? La Biblia del Islam es el Corán, el libro que según ellos contiene la revelación recibida por Mahoma del arcángel Gabriel. El profeta por el arcángel Gabriel, el profeta Mahoma del arcángel Gabriel, el profeta de la Meca
predicaba que hay un solo Dios y Mahoma es su profeta. El Dios del Islam es una persona, pero carente de amor para con sus criaturas, según nos enseña la Biblia en 1 de Juan 4:8 y 1 de Timoteo 2:5. La iglesia del Islam es un adversario muy difícil de conquistar. Ahora, el avance misionero en la Europa medieval, siglos 9 al siglo XV. Misioneros, Ansgar, misionero en Dinamarca, Suecia, y Cirilo y Metodio, dos hermanos enviados a la Constantinopla, Estambul, en Turquía, sistematizaron escrituras del idioma eslavo y luego tradujeron la Biblia. Raimundo Lulio. Si bien las cruzadas no lograron su objetivo, que es reconquistar a Jerusalén de mano de los árabes, despertaron interés misionero en algunas personas, como dicho varón. Fue misionero entre los árabes del norte de África. Países cristianizados, el cristianismo pasó de Inglaterra a Noruega, luego Islandia y allá Groenlandia. Todo esto sucedió en el siglo X. En Rusia, a finales del siglo X, tanto rey Vladimir como la princesa Olga adoptaron la fe cristiana, pero sin que eso tuviera consecuencias trascendentales para la nación eslava. Solamente eh, eh, aceptaron este cristianismo, pero no hubo un cambio. Ahora, las misiones desde la Reforma en el siglo XVI. Esto lógicamente es un resumen, hay mucho que describir, hay mucho que detallar sobre estas misiones transculturales. Ahora, la Reforma protestante, énfasis de la Reforma, más que un dato misionero, tiene un significado teológico, se enfoca más en el sentido de rescatar el cristianismo de la corrupción moral y eclesiástica presente en la iglesia de aquella época, así como exaltar las sagradas escrituras y las doctrinas de la gracia y la suficiencia de la fe como único medio para obtener la salvación, lo que se dio cuenta Martín Lutero, que fue el pionero en la reforma protestante. Ya antes había habido reformadores, ya había visto, por decirlo así, protestantes que protestaban contra la Iglesia Católica por cómo se conducía, pero el primero que inició esta reforma protestante fue Martín Lutero. Él, a través de la sabiduría que Dios demostró al leer Romanos, se dio cuenta que la justificación no era por obras, la justificación es por fe. Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo, no por medio con las obras. En cuanto a la gran conmoción, Lutero creía que esta limitiva a los apóstoles. Por otra parte, Zwinglio y Calvino creyeron que estaba en vigencia la responsabilidad misionera, pero que debía realizarse mediante el apoyo de las autoridades civiles. Es decir, aquí, en cuanto a la misión ante la expansión del evangelio, Lutero pensaba que estaba limitada a los líderes de las iglesias, como son los apóstoles. Sin embargo, Calvino debía que la responsabilidad misionera era de la iglesia con apoyo de las autoridades civiles. Ahora, algo que es bien importante recalcar, que tal vez ellos no hicieron labor misionera, aunque sí tradujeron las escrituras al idioma del pueblo donde se encontraban, los fundamentos doctrinales bíblicos de solo Cristo, sola escritura, sola gracia y sola fe. Es decir, ellos, los reformantes, pusieron más que una labor evangélica, pusieron bases en donde la iglesia se sentó, en donde la iglesia adquirió fuerza y en donde hicieron debates teológicos y se hubo una separación de protesta entre las reformantes luteranos y la Iglesia Católica. Ahora, es algo que cabe recalcar, que Martín Lutero no había salido de la Iglesia Católica. Él siguió expandiendo de una manera en las iglesias su reforma protestante. El movimiento pietista en el siglo XVII al siglo XVIII. Un poco antes del movimiento pietista se sobresalió la contribución de Justiano von Welz, líder austriaco llamado el agitador de las misiones. Con energía señaló a la iglesia de responsabilidad de llevar el evangelio de los paganos. En el 1644 inició las publicaciones de tres tratados en defensa a todos. ¿Qué es? Un movimiento de renovación espiritual que surgió como una reacción de la rigidez e indiferencia de la iglesia hacia una vida cristiana práctica. Fue iniciado por un líder luterano, Jacob Spin, en el 1635 al 1705, y él organizó un grupo de oración llamado Comunidad de Piedad y escribió el deseo piadoso. Ahora, algo importante en esa época, la Universidad de Halle. En el siglo XVIII, la Universidad de Halle, en Alemania, se convirtió en el centro propagador del pleitismo, así como en la actividad misionera. Muchos líderes fueron enviados a otros lugares por las sociedades misioneras de Inglaterra, Holanda y Dinamarca. Bartolomé Blanc, el primer misionero protestante en Asia, era un gran cristiano pietista. Ahora, los moravos y las misiones. El propulsor de la actividad misionera de los moravos fue el conde Nicolás von Zinzendorf.
Su vida fue del 1700 al 1760. La influencia pietista de la Universidad de Halle inspiró a muchos para seguir con esta pasión. Nicolás, que fue usado por Dios plenamente, que con tan solo 10 años formó un club con sus amigos que se llamaba la Orden de Semilla de Mostaza. Tenía tres objetivos sencillos escritos a la palabra. Por eso es que los niños sí pueden evangelizar. Piedad personal. Los objetivos eran la piedad personal, la unidad cristiana y la evangelización del mundo. De grande, obviamente, visitó a lugares del Caribe e inspiró a los moravos una gran preocupación por las personas necesitadas de Cristo. El avivamiento wesleyano en el siglo XVIII, grandes teólogos, que se creó también la teología arminiana wesleyana. El encuentro de los ministros anglicanos Carlos y Juan Wesley con los moravos fue decisivo para el despertar espiritual y el movimiento metodista que se formaría después. En una ocasión, los Wesley acompañaban a unos moravos que viajaban a América y fueron impresionados por la fe de ellos. Posteriormente, en Inglaterra se inició el movimiento metodista en forma de sociedades religiosas dentro de la iglesia anglicana. El avivamiento no solo penetró en Inglaterra, sino que se extendió también a América del Norte, y a pesar de los años, el metodismo se independizó de la iglesia anglicana. En pocas palabras, los que iniciaron con las misiones en América fueron los holandeses, llamados también los moravos, con el inicio de esta evangelización, de esta misión, esta preocupación por predicar el evangelio. Pero se levantaron dos hombres de la iglesia anglicana que vieron esta necesidad de predicar el evangelio y crearon el movimiento metodista, separándose de la iglesia anglicana. Ahora, el despertar de la iglesia de América del Norte. En el siglo XVII, muchas familias inglesas creyentes, y entre ellas puritanos evangélicos, perseguidos, vinieron a América del Norte a fundar colonias. Así se experimentó el avivamiento. Dios usó el liderazgo indiscutible de Jonathan Edwards y Geoffrey Whitfield. Este despertar profundo y duradero puso las bases para el gran movimiento misionero que se desarrolló en los siglos XIX y XX. Es importante recalcar que el avance misionero se efectuó simultáneamente con la expansión colonista. Es decir, cuando empezaron a colonizar lo que es América, asimismo se iba aumentando el evangelio. Ahora, los pioneros de las misiones modernas. El avivamiento espiritual en los siglos XVIII y XIX se convirtieron en impulsores de las misiones que ahora tenemos como actuales. Las misiones presentadas fueron legítimos precursores de la obra de Dios en los países a donde fueron enviados. Carey fue en la India y es conocido como el iniciador de esta nueva era de las misiones modernas. Livingstone, como explorador, amplió el horizonte de las misiones. Juan Williams, mártir, se destacó como discipulador por su parte. Diego Thompson fue el primer misionero en el Nuevo Mundo y empleó la Biblia como texto en la educación de las masas. Finalmente, Pensotti fue un modelo inspirador como colportor en América Latina. ¿Qué nos deja esto? Llevarlo a cabo y ser inspirado para esto. Ahora, así de sencillo en todo lo que hemos recalcado. Pasos avanzados para toda la iglesia. ¿Qué es lo que debemos aprender de todo esto? Es importante que cada iglesia, que ahorita estamos en las épocas de evangelismo y que debemos evangelizar más porque debemos de crearnos una urgencia evangelística, es importante que debemos establecer una comisión de misiones para la iglesia. Esto es hablando a niveles de movimientos grandes, sin embargo, también lo podemos hacer con iglesias pequeñas. Se debe crear una comisión, una misión, un grupo selecto de una iglesia para que haga el siguiente punto, que es establecer responsabilidades de la comisión de las misiones, como lo es orar, educar, inspirar, motivar, reclutar, ofrendar, servir, planear y llevar a cabo el evangelismo a toda criatura. Que también es importante, debemos de involucrar a la iglesia en misiones mundiales, nombrar a personas para que se encarguen de publicidad, oración de finanzas, etcétera. Asegurar que la iglesia esté orando, comunicar las misiones, realizar campañas, introducir un plan de promesa de fe mediante el cual cada miembro se compromete a dar cierta cantidad adicional a las ofrendas habituales. Esto a veces llega a pesar de muchos cristianos, pero es importante, bien importante, que se respalde lo que hacemos. Y bueno, Dios nos respalda, pero es importante, de cierta manera, tener bases financieras para hacer esto. No lo podemos hacer si no hay un recurso económico. Dios lo provee, claro que sí, pero debemos de comprometer a la iglesia a que siga proveyendo para que podamos evangelizar a más personas, para que podamos llegar a más personas. Por eso es importante ofrendar sabiamente.
Y pues tenemos que entregar elementos capacitados por esta labor. Es decir, cuando la iglesia envió a gente a evangelizar, no envió a cualquier cristiano. La gente envió a Pedro, la gente envió a Silas, la gente envió a Pablo, Bernabé. Ellos fueron los que fueron enviados y destinados, como eran capacitados, porque eran apóstoles, porque habían sido capacitados por el Señor Jesucristo y viceversa. Los discípulos de Pablo y de Pedro también habían sido capacitados por gente súper capacitada en el Evangelio. Es por eso que la iglesia debe entregar elementos, debe de capacitar estos elementos para que ellos sean los que sean capaces del evangelismo de ir a predicar. Sin embargo, el predicar y el evangelio es una predicación que la debemos de hacer todos, pero para hacer una labor misionera se debe de enviar a gente capacitada en esta gran encomienda. Y bueno, mis hermanos, espero que les sea de bendición, que Dios sea con ustedes y que Dios nos bendiga.